conectados. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. Qué bueno que está en la casa del Señor. ¿Saben algo? Y hoy que es la final, bueno, es algo que te está demostrando que Dios es primero. Amén. Amén. El tema de hoy se titula Milagros Financieros. ¿Cómo? Y eso es algo que el Espíritu Santo me dijo, que van a suceder milagros financieros. Entonces, pero, ¿qué es la palabra milagro? Algo que usted no puede hacer con sus manos. O sea, literalmente usted no puede hacer nada en el milagro, porque es algo que lo tiene que hacer Dios. El milagro lo hace Dios. Las cosas sobrenaturales las hace es Él. Por eso es que nosotros tenemos que buscarlo, es a Él, para que Él pueda hacer el milagro. Y por eso muchas veces Dios permite en nuestras vidas escasez. Muchas veces Dios permite que haya problemas financieros. ¿Es para qué? Para que Él se pueda glorificar, para que Él pueda mostrar su gloria en nosotros, porque solo Él lo puede hacer. Si no metemos a Dios en el asunto, no va a hacer nada. Si yo quiero alcanzar algo, un logro, algo, si no meto a Dios, porque estoy contando con mi dinero, no va a ser un milagro, no va a ser nada sobrenatural. Entonces nosotros muchas veces limitamos el poder financiero de Dios. Y del dinero, la gente habla mal del dinero. Es más, dentro de la iglesia, hablan mal en contra del dinero, que no viene de Dios. Pero si Dios es dueño del oro y de la plata, que el ser rico es malo. No, eso no lo dice la Biblia. Usted ve la historia en la Biblia y ve cómo Dios bendecía y prosperaba a Abraham. Cómo Dios bendecía y hacía cosas sorprendentes en toda la palabra. Entonces, ¿por qué decimos que el dinero es malo? ¿Por qué nosotros tenemos ese concepto? Que el tener mucho dinero es pecado. Porque si no, me voy a perder. No, tenemos que ser, somos hijos del dueño del oro y de la plata. Entonces nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Nosotros tenemos que estar con fe en Él, de que tenemos que cambiar ese pensamiento. El dinero no es malo. El detalle es que yo haga con eso. Es otra cosa. Pero Dios te da el dinero, Dios te da la prosperidad, Dios te da la abundancia. Pero ¿qué vas a hacer tú cuando eso? Pero es el que te lo da. El dinero te lo da Dios. No eres tú por tu fuerza, es Dios que te da el dinero, es Dios que te va a habilitar las cosas para prosperarte. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tienes una situación económica, debemos clamar a Jesús para que Él pueda respondernos. Él puede respondernos. Vamos a Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, los impuestos. Y le dijeron, vuestro maestro no va a pagar. Y le dijo, sí, al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra tienen que cobrar los tributos o los impuestos, o de tus hijos o de los extraños. Pedro respondió, de los extraños, Jesús. Entonces, luego, los hijos externos. Dice el 27,
Sin embargo, para no ofenderle, porque él es rey, no tenía que pagarlo. Pero como estaba aquí, dijo, para no ofenderle, miren lo que hizo. Dijo, ve al mar y echa el anzuelo. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el pez, el dinero que vas a sacar ahí, vas a pagar tú y lo mío. Vas a pagar lo tuyo. Miren ese milagro. Porque tenían que pagar las dos almas. El milagro. Entonces, ¿qué hace él? Miren eso. Ve a pescar. Que cuando vas a pescar, vas al primero, lo difícil que es pescar, comenzando por ahí. Y aparte, es que él va a sacar, ¿dentro de qué? La moneda. Dicen, y el primer que saca, toma y abre la boca. Y hallarás un estado ahí. Hallarás la moneda. El dinero allí. Dentro de la boca. Pero el primer pez. Miren lo poderoso que cuando nosotros obedecemos las instrucciones, por eso que las instrucciones es donde te habilita. Y ese milagro aconteció en donde hubo que Dios le proveyó a él. A un pez. Este es un pez que hizo ese milagro. Dios a través de un pez pudieron pagar los impuestos. Pudieron multiplicar eso. Vamos a otro. Marcos 6:35. Marcos 6:35. Dice, cuando ya era la hora avanzada, sus discípulos se acercaron a él, diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy, porque había una gran multitud que estaban juntamente con ellos, alrededor de 5,000 hombres. Imagínense toda esa multitud en el desierto. Por eso que los discípulos dicen, es hora que lo podamos despedir. Dice el 36, dice, despídenlo para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos le están diciendo, maestro, esa gente no tiene que comer. Y ya es muy tarde. No tienen que comer. No tienen finanzas. No hay nada. Y respondió él, dale vosotros de comer. Cambiando la diferencia de los discípulos a Jesús. Ellos dicen, no tenemos nada. Y Jesús le dijo, dale de comer vosotros. Por eso es que nosotros no podemos ver el milagro, porque estamos viendo de otra forma. No podemos ver la multiplicación, porque no estamos viendo como Jesús está viendo. Entonces nosotros no vemos nada. No, Señor, si no tenemos nada. Y es un lugar desierto. Tienen que entender eso, es un desierto. ¿Cómo iba a haber provisión? ¿Cómo ellos van a dar comida? Si es un lugar desierto. Pero Jesús estaba viendo cómo iba a hacer el milagro. Pero ellos no lo estaban viendo. Entonces nosotros muchas veces nos cegamos y no podemos ver lo que Dios va a hacer. Dicen, denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Y les demos de comer, le están preguntando. O sea, que nosotros vamos a comprar pan por casi un sueldo de un año de una persona. Casi un año para comprarlo. ¿Y cómo? Si estaban lejos aparte. Todo eso nosotros no estamos cuestionando. Pero si Dios te está diciendo que tienes que hacerlo,
Porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios está diciendo, Dios abre camino, Dios abre puertas que anteriormente estaban cerradas. No había dinero, pero había hambre. Y cuando hay necesidad, Dios va a suplir. Cuando hay, por eso que nosotros tenemos, es que clamar al Padre, dice. Y el 38. Y le digo, vosotros, y le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y a verlo. Y al saberlo, le dijeron 5 panes y 2 peces. ¿Qué decimos nosotros muchas veces? No tenemos. Pero sí tenemos. Porque con lo que tenemos, es que Dios lo va a multiplicar. Entonces nosotros no vemos lo que tenemos. No vemos lo que Dios va a multiplicar. Porque hay que tener algo en las manos de Dios. Para que eso se pueda multiplicar. Pero, no, Señor, si sabes que no tengo pero nada. No, hay 5 panes y 2 peces. Y eso lo dio un joven. Entonces nosotros tenemos que dar. Porque eso Dios va a multiplicar. Lo que Él nos está diciendo. Solo 5 panes y 2 peces. Ahora, les pregunto a ustedes, su lógica, 5 panes y 2 peces para 20,000 personas aproximadamente, contando las mujeres y los niños, ¿va a alcanzar? Les pregunto. Yo creo que ni para uno mismo alcanza. Porque eso se lo come uno. ¿O no? Les pregunto, ¿o no? Claro que sí, uno mismo se lo come. Entonces, ¿cómo Dios va a multiplicar eso? Por eso es que Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que creerla, que Él va a hacerlo con lo que tenemos. No con otro, es con lo que tenemos. Estamos pidiendo, Dios ya lo tenemos. Porque con lo que tenemos, Dios lo va a multiplicar. No, no tengas envidia por los demás. Con lo que tú tienes, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Y les mandó que hicieran recostarse a todos por grupos sobre la hierba. Vayan y recuesten, que se sienten. Y se recostaron por grupo de 50 en 50. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, y dijo, los bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos. ¿A quién se los dio? Él los bendijo y los partió y dio gracias. En otra versión dice que dio gracias también. Por eso es que nosotros tenemos que agradecerle a Dios con lo que tenemos. Eso, cuando entra con Dios, es la bendición. Porque los discípulos fueron a cada uno, a cada grupo. Dice. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y los bendijo. Y los dio a los discípulos para que los pusiesen delante y los repartió los 2 panes, los 2 peces entre todos. Y comieron todo. Y no solo que comieron, que se saciaron. Imagínense esto. No se comieron todo, no se saciaron, sino que hubo en abundancia. Porque Dios siempre te da más allá de lo que tú puedes imaginar. Dios va a dar más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es que de lo que Dios tiene preparado para nosotros es lo que mente no ha pensado. Porque eso es lo que Dios tiene. No, ellos no pensaban que eso iba a haber de multiplicación. Los discípulos no pensaban que iba a multiplicar los 5 panes y 2 peces y iban a alimentar a una multitud.
Ellos no pensaban que eso iba a suceder. Por eso creyeron, ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? Porque era de la multiplicación, era de una forma milagrosa. Pero ellos solamente estaban pensando en que tengo que tener ¿cuánto? 200 denarios. Eso es lo que tengo que tener, es que es lo que nosotros pensamos. Para yo arrancar un negocio, que muchas veces decimos, no tengo que tener tanto, pastor. No, no tienes que tener tanto para comenzar. Tienes que comenzar porque en el camino va Dios a hacer el milagro. Tengo que tener tanto, no, hazlo. Tenemos que comenzar. Porque Dios va a hacer la multiplicación. Dice, el 43, y dice, y recogiendo los pedazos, 12 cestas llenas, le sobró de los peces. 12 cestas llenas. Por eso que, miren, nosotros, ese joven se podía haber quedado con los panes y los peces. Pero ahí se hubiese quedado, no hubiese sido nada de él. Pero él marcó una diferencia. Y Dios usó a ellos para multiplicar los panes y a él. Para darle toda una multitud y él se llevó esas 12 peces. No solamente sirvió para la multitud, sirvió también para el que dio. Sirvió también para el que se dio. El que sembró. Porque imagínense cuánto, no es lo mismo tener un agua aquí que un agua en el desierto. No es lo mismo tener un agua, porque tenían que agua, sed. Tenían toda la noche y todo el día ahí. Y él no escogió para eso solamente. No pensó en sí mismo. Porque nosotros cuando tenemos, ¿qué hacemos? Solamente pensamos en nosotros. Y no queremos compartirlo. Queremos solamente nosotros. ¿Y qué pasa? Que retenemos la bendición, o sea, la multiplicación. Quizás muchos, pero vas a retenerlo. Vas a retenerlo. Dice, el 44, y cuando comieron eran 5,000 hombres. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Les pregunto ahorita, ¿cuántas mujeres hay? Hay más que hombres. Hay más niños también. Usted entiende la colita para que usted vea. Casi 20,000 personas. Con solamente 5 panes y 2 peces. Lo que Dios puede hacer. Entonces nosotros no estamos creyendo en Él. De que Dios quiere hacer milagros. Quiere hacer milagros financieros. Porque una de las cosas es que nosotros le creemos para los milagros de nuestra salud, pero no creemos que Dios haga milagros financieros. Porque pensamos que Dios nos aplica allí. Muchas veces creemos que Dios nos puede salvar, y es verdad, Él nos salva, pero no creemos que Dios nos puede también prosperar. Es más, ni pedimos muchas veces eso, porque decimos, Señor, yo no me quiero perder. No, hay que pedir. Hay que pedir. Porque Dios va a hacer milagros financieros. Pero nosotros tenemos que creer que eso va a suceder. No con otro, conmigo. Que yo sea uno de ellos, de como este joven. Que él se llevó mucho más de lo que dio. 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Vamos a 8. Lucas 5:1. Lucas 5:1. Dice, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la gente se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y había 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago. ¿Qué estaban haciendo? Oyendo la palabra de Dios.
como estás ahorita escuchando la palabra de Dios. ¿Y había cuántas? 2 barcas. Y los pescadores, habiendo descendiendo en ella, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo ellos? Lavando las redes. Porque habían pescado, entonces cuando lleguen tienen que lavar las redes. Porque no se pudo pescar nada. Entonces, dicen, y entrando a una de aquellas barcas, el cual era Pedro Simón, entró, fue en esa barca. ¿Habían cuántas barcas? 2 barcas. Entonces, Jesús estaba entrando ella en el barca de Simón, porque en esa barca es donde Dios iba a desatar el milagro. Entonces nosotros, Dios, miren, los 2 podían pescar, los 2 podían avanzar, bogar más adentro. Pero Jesús decidió que fuese la barca de Simón. Y por eso que nosotros, y Dios está en nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con que Dios esté en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con que Jesús esté en nuestra barca? Porque no estamos obedeciendo ni estamos jugando mal adentro. Por eso es que no pasan los milagros. Porque Dios está en mi vida, pero no estoy siendo prosperado. Porque me estoy quedando allí, lavando la red, me estoy quedando allí haciendo otras cosas, antes que bogar mal adentro, antes de que ir por mi milagro. Porque he intentado toda la noche y no he pescado nada. Pastores que he intentado tantos negocios, pero no importa, vuelve al banal. Es que he intentado tantas cosas, no importa. ¿Saben cuánto tiempo se intentaba un bombillo? Solo para un bombillo. Entonces nosotros creemos que todo se nos da así de rápido. Es mentira. Nada se nos va a dar así de rápido. Entonces nosotros pensamos, no, porque no, es mentira. La que inventaron la computadora, igual. Steve Jobs, ¿cómo comenzó? En una oficinita pequeñita. El de Amazon igual. Entonces nosotros queremos ya comenzar grande. No, hay que comenzar. Hay que intentarlo una y otra vez. Tenemos que volverlo a intentar. Fracasé en esta. No, pastor, yo creo que yo no soy empresario. No. No, pastor, que me intenté. No. Pastor, que Dios no me va a prosperar. No. Igual cuando tengamos los negocios, igual también van a haber problemas. Y van a haber dificultades. Pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedarnos ahí lavando la rima. Dicen. Y le rogó que apartase de la tierra un poco. Y sentándose y enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro dejó que Jesús utilizara su barca para predicar. Usó primero para predicar. Entonces nosotros no creemos que Dios nos use. Porque vamos a ser usados para predicar. Esa barca, cuando Dios toma una barca, es para predicar. Es para predicar. Si él hubiese dicho, no, ¿qué voy a ganar con que Jesús esté conmigo aquí en la barca? Porque ahí no sabían quién es Jesús. Entonces nosotros hay que dejarse usar por Dios. Hay que poner a disposición lo que es nuestro. Lo que Él nos ha dado. Porque ¿quién le dio la barca? Entonces, ¿quién te dio tu vida? ¿Quién te dio tu cuerpo? Es Dios. ¿Quién te dio tu familia? Es Dios. ¿Quién te dio tus hijos? Es Dios. Entonces, ¿por qué no ponerlos a disposición? Amén. Dice el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mal adentro.
y echa la red a pescar. Ahora sí, boga mal adentro y echa la red. Y primero tenemos que dejarnos usar, poner a disposición lo que Él nos está diciendo. Y boga mal adentro, avanza un poquito más. Porque donde estás no puede pasar el milagro. Donde estamos no puede suceder el milagro. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos quietos, estáticos. Tengo que moverme para que pueda pasar el milagro. Dice, y echa la red. Pregúntale, Señor, si ya he intentado toda la noche, ¿cómo yo voy a echar la red de nuevo? ¿Cuántas veces tengo que echar la red? ¿Cuántas veces tengo que comenzar un nuevo negocio? Hay que hacerlo. Dice, respondiendo Jesús, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Quién era pescador? ¿Quién era el pescador? Simón Pedro. Pedro era el pescador. Jesús, ¿quién era? No era un pescador. Y Jesús le estaba diciendo que bogara mar adentro y que echara de nuevo la red. Pero era de día. ¿Cómo vamos a pescar de día? Si no se pesca de día, se pesca de noche. ¿Quién sabe más? ¿Jesús o Pedro? Según la lógica. Según la lógica de nosotros. ¿Quién sabe más? ¿Quién? Pedro sabe más que Jesús. Porque Jesús era un carpintero. ¿Qué va a saber un carpintero de pesca? Nada. Es un carpintero. Entonces nosotros pensamos que como no sabe mucho, no va a saber. Pero es que la palabra de Él es donde está el poder. Aquí es donde está el poder. Es donde se puede manifestar el poder. Es creer en su palabra. Si Él me dice que yo haga esto, yo tengo que hacerlo. No me importa las condiciones, ni cómo está el clima. Yo tengo que hacerlo. Porque es allí donde va a pasar el milagro. Es allí donde va a haber la provisión. Dice, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando Jesús nos envía a hacer algo, siempre se nos viene el pasado. Siempre se nos viene a nosotros el pasado. Cuando Jesús nos manda a hacer un reto, siempre se nos viene el pasado. De las cosas que hemos fallado. De las cosas que no hemos alcanzado. De las cosas que no hemos logrado ni conquistado. Pero es verdad. Pero ahora, ¿en qué nombre lo vas a hacer? Porque anteriormente lo hacías tú solo. Anteriormente lo hacías a tu manera. Como tú quisieses. Pero no te funcionó. Porque Pedro, siendo pescador, sabía de la materia. No pudo pescar nada. ¿Usted sabe qué es nada? Nada. Nada pudo pescar. Porque nosotros pensamos que porque sabemos, lo podemos conquistar todo. Porque tengo ciertos contactos, lo puedo conquistar. Porque cierto contenido, lo puedo conquistar. Porque tenga dinero, lo puedo conquistar. Porque Pedro tenía la manera, tenía la barca. La barca anteriormente era costosa, no como era costosa. Él tenía el dinero. Y entonces, pero no pudo pescar. Teniendo el conocimiento, la red y el barco y las personas, no pudo pescar. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo no va a pescar? Entonces nosotros pensamos que de esa forma no va a pasar nada. Vamos a chocar. Boom. Y nada va a pasar. Vamos a chocar y nada va a pasar.
Porque lo estoy haciendo con mi forma, mi fuerza. Que yo pueda lograrlo, conquistarlo. Si lo pude, ¿no? Entonces, por eso es que Dios permite que no pesques. Para que pueda a Él. Entonces, por eso es que Dios permite escasez. Para que vuelva a ser. Porque nos olvidamos tan rápido. Dice, más en tu palabra echaré la red. ¿En qué palabra? En la de Él. Miren, Pedro estaba más dudoso que bueno Pedro. Tenía miedo. Y es normal que nosotros podamos tener miedo. Que estemos temblando por lo que vamos a comenzar. Pero digo, bueno, en tu nombre lo voy a echar. En tu nombre voy a echar la red, en tu palabra, en lo que me estás diciendo. Anteriormente lo hice de mi forma, pero no me funcionó. No pasó nada en mi vida. Nada milagroso. Solamente conquisté cosas normales, cosas naturales, que usted la podía hacer. Pero no son milagros. No son milagros. Y Dios quiere es llevarte a eso, a los milagros. Amén. A la abundancia. Dice. El 6 dice, y habiéndolo hecho, ¿qué hizo? Lo hizo. No esperó para el mañana. Lo hizo. Nosotros nos saltamos mucho en obedecer. Postergamos mucho en obedecer. Y si lo postergamos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque es en la hora, en el momento correcto. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Cómo? Poquita. No. Gran cantidad de peces. Pedro, con su conocimiento, ¿cuántos peces pescó? Cero. Ni uno. Con sus habilidades, cero. Con su barca, cero, aunque sea. Y por eso es que en el nombre de Jesús es donde está el poder de la palabra, donde hace el milagro. ¿Saben cómo se llama el subtítulo de este? La pesca milagrosa. Y nada más. Porque solamente puede ser de forma milagrosa. ¿Cómo? No hay, porque Él tuvo en el mismo mar, en el mismo espacio donde estaba pescando. Ahí. Por eso es allí, es donde Dios te va a prosperar. Donde quizás saliste avergonzado, pero esa hoy a tu forma, a la manera de Dios. Amén. Y la red se rompía. Imagínense todo eso. La red se rompía de todos los peces que tenían. De estar a cero a que mi red se esté rompiendo. De la gran cantidad que tenían. Entonces, eso cambia así en nuestras vidas porque Dios hace milagros. Esos son milagros donde cambiamos de una forma u otra. Anteriormente, ¿cómo estaba Pedro? Sin nada. Y se rompía. Dice en el 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y se llenaron ambas barcas a tal manera que se hundían. ¡Bum! Dos barcas que se hundían de la cantidad de peces que tenían. Tenían que ir Pacífico de la cantidad que tenían. Pero algo tremendo es que Pedro llamó a otros a la otra barca.
Porque si no, se hubiese hundido fácilmente por el peso. Y nosotros no queremos compartir. El peso nos hunde. Y nuestro milagro. Porque imagínense, Pedro ahí, ¡ay! Me hice el milagro. Y me hundí, y me morí. Con el milagro, con la bendición. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu único hijo. Pero Señor, si me lo diste, tanto que me costó, sí, pero dámelo. A ese es el que me tienes que dar. Porque yo te lo di, pero se te está endiosando mucho. El que más ama. Entonces nosotros muchas veces creemos solamente es para nosotros. Y Dios nos da, pero es para compartir a otros. Dios te va a prosperar a grande, pero para bendecir a otros. Para que tú puedas ser generoso con otros. Y va a ver cómo la cuenta va a cambiar. Antes vas a ver cómo te van a comenzar a llamar del dinero, de esto, de lo otro. Porque Dios te va a prosperar y Dios va a hacer milagros financieros. Así como Pedro cambió, tú también vas a cambiar. La vida y la historia de Pedro cambió de aquí en adelante. Tú también vas a cambiar porque Dios ha entrado a tu barca y ha determinado que seas tú el que vas a bendecir a otro. El que seas tú que vas a prosperar a otro. Dios te va a usar a ti para ayudar a otros. Amén. Dicen, viendo estos cayendo de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pudo entender cómo estaba de mal. Pudo entender que lo estaba haciendo no de la mejor forma. Entonces nosotros pensamos que lo estamos haciendo siempre bien. Pero eso pasó para que él pudiese ver que estaba mal, que era un pecador. Entonces nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay alguien aquí que pueda decir, yo no peco. Porque, por eso es que, miren, dejar de hacer el bien es contado por pecado. Dejar de hacer el bien. Si yo dejo un vaso y yo le paso por encima, es un pecado. Imagínense la cantidad de pecados que nosotros tenemos. Todos los días. Entonces, por eso somos pecadores. Todos somos pecadores. Dice, el 9, porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Por la gran pesca, por la pesca milagrosa. Y algo tremendo es de que el Espíritu Santo me decía de esta pesca milagrosa. Que donde Dios hizo esa provisión grande. Donde, y miren, y los narra en los 4 evangelios. En los 4 evangelios habla de eso. Entonces, para que nosotros podamos recordar que es real esta pesca milagrosa, que nosotros podamos ver de que esto sucede. Entonces nosotros, está en la palabra, pero nosotros tenemos que creer de que Dios hace milagros. Dios hace milagros y va a hacer milagros financieros. Pero los va a hacer, tenemos que creer y va a cambiar tu vida. Y algo que Dios me decía es de eso, de que Pedro antes de esto era otra persona. Y ese milagro aconteció. Pero Dios va a prosperar mucho tus caminos. Miren, Dios va a prosperar grandemente tu finanza, tu negocio y va a darte muchas ideas de negocio. Y esta es tu tierra en donde Dios te va a dar casa, auto, en la tierra. Es aquí en Chile donde Dios te va a prosperar. No en otro, es aquí.
Dios va a abrir puertas para que tengas casa aquí, terrenos, locales, porque Dios te va a bendecir en esta tierra. Dios va a prosperar tu vida aquí. No en otra, es aquí. Entonces nosotros tenemos que creer y caminar. Por eso es que bogó mal adentro. Él no se quedó donde estaba. Nosotros no nos podemos quedar donde estamos, cómodos. No, tenemos que ir más adentro. Tenemos que avanzar más allá. Aunque hemos fracasado quizás tanto, pero tenemos que seguir intentándolo. Hemos fallado, pero hay que seguir intentándolo. No hemos visto los resultados, pero hay que seguir intentándolo porque eso va a pasar. Va a haber el milagro financiero en tu vida. Va a prosperarte el Señor. Aleluya. Amén. De verdad que sí. Tengo tanta fe en eso. Y porque Dios sé que Dios me habló y yo sé que Dios va a hacer. Y vamos a ver los testimonios de esos. Amén. Bendecimos a las personas que están ahí. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a adorar al Señor.